Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a explicar lo que son los operadores en Python. Los operadores son símbolos que nos permiten representar operaciones básicas en los programas. Existen varios tipos de operadores y vamos a ver cada uno de ellos en este video. Nosotros tenemos los operadores aritméticos, los cuales son la suma, la resta, la multiplicación, la división entera, la potencia y el módulo. Vamos a ver cada uno de ellos. La suma, bueno, es simplemente una suma normal. Por ejemplo, 5 más 5, que me tiene que dar igual a 10. Tenemos la resta, por ejemplo, 5 menos 2 igual a 3. La multiplicación, como se la representa en Python, con un asterisco. Entonces 5 por 5 es igual a 25. Tenemos la división, por ejemplo 11/2, ¿no? La división la representamos con un slash. 11 dividido para 2 es igual a 5.5. Y tenemos la división entera, la cual solamente me va a dar la parte entera del resultado de una división. ¿Cómo la defino? Simplemente con 2 slash. Entonces 11 división entera 2 me tiene que dar 5. Vamos a ver que tenemos el 5. Entonces con la división normal nosotros siempre vamos a obtener un float. No importa si el resultado no tiene decimales. Por ejemplo, 10 dividido para 2 es 5. Pero Python me va a dar un 5.0. Vamos a ver el type de una división normal y el type de la división entera. Y vemos que la división normal siempre me va a dar un float y la división entera siempre me va a dar un int. Ahora vamos con la potencia, que simplemente la defino con 2 asteriscos. Por ejemplo, 2 elevado a la 3 lo puedo hacer de esta manera, lo cual me tiene que dar un 8. Aquí vemos que esto es un 8. Ahora vamos con el módulo y para esto vamos a ver esta imagen. Entonces en esta imagen vemos que una división se hace de esta manera, ¿no? Con el dividendo, que es el 40, el divisor, que es el 8, el cociente es el resultado de la división y el residuo es 0, ¿verdad? 5 por 8 es 40, por lo que no me sobra nada, el residuo es 0. Entonces el módulo viene a ser el residuo de una división. Vamos a ver, por ejemplo, este caso, cómo se define el módulo. Simplemente yo pongo el signo de porcentaje y 40 módulo 8, ¿cuánto es? Bueno, me tiene que dar 0 como dice la imagen. Pero asimismo, si yo tengo por ejemplo un 41 módulo 8, me tendría que dar el módulo 1, ¿verdad? Ya que 5 por 8 es 40 y para llegar a 41 me falta 1. Entonces vamos a ver cuánto es el 41 módulo 8. Y vemos que esto es un 1, ¿verdad? Asimismo, podemos hacer un 42 módulo 8. ¿Y cuánto tiene que darme? Bueno, me tiene que dar 2, porque para llegar a 42 me sobran 2, ¿verdad? Entonces el módulo es el residuo en una división. ¿Para qué me puede servir el módulo? Bueno, me puede servir para sacar yo los números pares o impares. Es decir, para yo saber si un número es par o impar, por ejemplo. Entonces si tenemos, por ejemplo, un 10 módulo 2, ¿qué es lo que me va a dar el residuo? Me va a dar 0, ya que no tengo que llegar a 10, ya que 2 por 5 es 10, ¿verdad? Y si yo hago un 11 módulo 2, ¿cuánto es? Es igual a 1, ¿verdad? Aquí vemos, ¿no? 0 y 1. Entonces esto de aquí se cumple para todos los números pares e impares. Con los números pares siempre el módulo para 2 va a ser 0 y con los números impares el módulo para 2 siempre va a ser 1. Vamos a otro ejemplo, un 14 módulo 2 y un 21 módulo 2. Y vemos que también se cumple, ¿no? El módulo de 14 módulo 2, que es un número par, es 0 y el módulo de 21 módulo 2 es 1 porque es un número impar. Entonces este es un uso, por ejemplo, que se le puede dar a los módulos. Entonces esto con los módulos. Nosotros también tenemos que mencionar que podemos utilizar los paréntesis
para definir el orden de las operaciones. Se utiliza para el orden de las operaciones. Y nosotros vamos a explicar ahora las prioridades, ¿verdad? Entonces en las prioridades nosotros tenemos que el paréntesis tiene la máxima prioridad, luego viene la potencia, luego la división y multiplicación y por último la suma y resta, ¿verdad? Y también hay que mencionar que si los operadores tienen igual precedencia, el orden es de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces vamos con un pequeño ejercicio con operaciones aritméticas. Entonces aquí tenemos una imagen en la que estamos mostrando dos casos, ¿no? En la que tenemos dos operaciones aritméticas. Vamos a ver el primer caso en el que dice que A es igual a 2, ¿verdad? Y tenemos que hacer esta operación. Vamos a definir una variable operación y vamos a hacerla simplemente entre paréntesis. Vamos a decir A más 2 elevado a la 3, ¿verdad? ¿Cómo es la potencia? Con dos asteriscos, ¿no? Vamos a imprimir qué es lo que nos tiene que dar operación y bueno, sabemos que 2 más 2 es 4 y elevado a la 3 me tiene que dar un 64. Entonces esto es lo que nosotros esperaríamos. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve y vemos que es un 64. ¿Okay? Vamos a estar comentando esta parte para ver los resultados. Y vemos que la operación me da 64. Ahora vamos con el segundo ejemplo en el que decimos que A es igual a 4 y decimos que B es igual a 3. Vamos a asignarle otra operación, ¿verdad? En la que tenemos esto, A más 5 dividido para B menos 1. Entonces aquí, bueno, nos damos cuenta de que se tiene que dividir A más 5 con B menos 1, pero si lo dejamos así, lo que va a pasar es que primero se va a hacer 5 dividido para B, ¿ok? Entonces hay que usar los paréntesis, ¿verdad? Y esta operación, ¿cuánto me tiene que dar? Bueno, sabemos que 4 más 5 es 9 y 3 menos 1 es 2. Entonces 9 dividido para 2 es 4.5. Vamos a ver que nos devuelve 4.5. Entonces esto con los operadores aritméticos. Ahora vamos con los operadores relacionales. Vamos a comentar esto y escribimos operadores relacionales. Y los operadores relacionales me sirven para comparar valores y el resultado de esta comparación me va a devolver un valor lógico, es decir, un true o un false. Los operadores relacionales son el igual que, el distinto que, el mayor que, el menor que, el mayor o igual que y el menor o igual que. Entonces, ¿qué es el igual que? Bueno, me sirve para comparar si dos valores son iguales. Entonces, ¿cómo lo definimos? Con dos símbolos de igual, dos signos iguales, ¿verdad? Y hacemos esto, ¿no? Estamos preguntando si 5 es igual a 5 y vemos que nos devuelve un true. Ahora vamos a preguntar si 5 es igual a 2, lo cual me tiene que devolver un false. Ahora vamos con el distinto que. ¿Qué es el distinto que? Bueno, es lo contrario de esto, ¿verdad? Ya que aquí comparamos si dos valores no son iguales, ¿ok? Entonces, ¿cómo se define esto? Con el signo de interrogación y con el igual. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos preguntando, 5 no es igual a 5 y esto es un false, ya que sí es verdad. Por otro lado, si hacemos esto, 2 no es igual a 3, me tiene que dar un true, porque no son iguales, ¿verdad? Ahora vamos con el mayor que. Simplemente vamos a utilizar el símbolo de mayor, ¿verdad? Por ejemplo, 4 es mayor a 2. Esto es verdadero, ¿verdad? Entonces tenemos true. Y, por ejemplo, 4 es mayor a 6. Vemos que esto es un false. Ahora vamos con el menor que. Vamos a preguntar si 3 es menor a 2 y vemos que esto es false. Ahora preguntemos si 3 es menor a 4 y esto que es, bueno, esto es verdadero.
Ahora vamos con el mayor o igual que. Se escribe igual que en las operaciones matemáticas, ¿verdad? Simplemente el signo de mayor y el signo de igual. Entonces, por ejemplo, 4 es mayor o igual a 4. Y sabemos que esto es verdadero, ya que es igual a 4, ¿verdad? O también podemos hacer 4 es mayor o igual a 3. Y tenemos que esto es un verdadero. Ahora vamos con el menor o igual que. Asimismo, simplemente hacemos el signo de menor y con el igual. Entonces 5 es menor o igual a 5. Y sabemos que esto es verdadero. Pero si decimos que 5 es menor o igual a 3, nos devuelve un false. Entonces estos son los operadores relacionales. Así que vamos con los conectores lógicos. Los conectores lógicos son símbolos que me permiten representar expresiones lógicas y asimismo nos van a devolver un valor true o false, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el AND, o que es la conjunción, ¿verdad? Tenemos el OR, que es la disyunción, y tenemos el NOT, que es la negación. Entonces, para explicar esto vamos a estar haciendo las tablas de verdad, ¿ok? Para hacer los ejemplos con los distintos valores, ¿no? Entonces, esto simplemente es lógica matemática, en el que el AND 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 0, 1 y 0 es 0 y 1 y 1 es 1, ¿verdad? Entonces en el AND solamente va a ser verdadero cuando los dos valores sean verdaderos. Por otro lado, la disyunción es el caso contrario, ¿no? En el que solamente va a ser falso cuando los dos valores sean falsos. Entonces aquí, como hay un verdadero, es verdadero, y acá también un verdadero es verdadero. Y la negación, bueno, simplemente es cambiarle el valor. Por ejemplo, la negación de 0 es 1 y la negación de 1 es 0. Así que vamos a hacer estos ejemplos. Vamos a estar escribiendo dos comparaciones. Por ejemplo, dos comparaciones falsas. 4 es igual a 3 y 3 es menor a 2. Y vemos que esto es un false. Vamos a estar comentando esta parte. Y vemos que esto es un false. Ahora vamos con otro en el que el primero es falso, ¿verdad? Y el segundo es verdadero. Entonces puedo poner 3 es igual a 3, ¿ya? Y vemos que también me da un false. Ahora el primero es verdadero, ya, entonces esto es verdadero y el segundo es falso. Entonces podemos poner esto, 3 no es igual a 3, y vemos que también nos da un falso. Entonces el único caso en el que va a ser verdadero es cuando las dos comparaciones sean verdaderas, ¿verdad? Entonces 4 es igual a 4 y 3 es igual a 3. Y ahí nos devuelve un true. Ahora vamos con la disyunción, que simplemente es escribir el OR. Ok, entonces en este caso, bueno, vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Y como se darán cuenta, es el caso contrario, ¿verdad? Solamente en este caso que los dos son falsos, solamente aquí me da falso. En cambio, acá tenemos un valor verdadero, entonces todos son verdaderos. Y la negación, ¿qué es la negación? Bueno, se la define de esta forma. Not 3 es igual a 3, por ejemplo. Es lo que me devuelve un false, porque esto es verdadero. Simplemente le estoy cambiando el valor. Y por otro lado, si hacemos un not de 3 no es igual a 3, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que 3 no es igual a 3 es falso, entonces esto me tiene que devolver un true.
Aquí vemos que me da un true. Entonces esto con los conectores lógicos. Ahora vamos con los operadores de incremento y decremento, los cuales son el más igual, el menos igual, el por igual y la división igual. ¿Okay? Entonces, ¿para qué me sirven estos operadores? Bueno, aquí lo dice, ¿no? Para incrementar o decrementar un valor. Algo que se va a estar incrementando o decrementando constantemente. Esto también nos sirve para los ciclos, lo cual lo vamos a ver luego. Entonces vamos a ver a qué es equivalente esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, una variable a que es igual a 0. Y si le sumamos 5, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que 0 más 5 es 5. Entonces a debe tener el valor de 5, ¿verdad? Y aquí vemos el valor de 5. Vamos a comentar esto de aquí. Entonces esto es equivalente a hacer esto, a más igual a 5. Ok, vamos a comentar esto. Y vemos que nos da lo mismo, ¿verdad? Entonces esto es equivalente a esto. ¿Qué pasa si yo le sigo incrementando? Bueno, que se va a seguir sumando. En este caso va a darme un 10, ¿verdad? Entonces de eso se trata básicamente. Ahora vamos con la resta. Ok, entonces podemos definir una variable b que es igual a 10. Y así mismo, ¿no? Esto es equivalente a, por ejemplo, restarle 5 a b. Vamos a ver cuánto nos tiene que dar b. Y vemos que nos da 5. Pero yo lo puedo hacer también con el decremento, ¿verdad? Que es menos igual a 5. Vamos a ver ahora el valor de b. Y vemos que también nos da 5. ¿Ok? Y lo mismo para la multiplicación y la división. Entonces, por ejemplo, tenemos una variable c que es igual a 2, ¿verdad? Y hago esto, ¿no? C por 2. Entonces, ¿cuánto me tiene que dar? Esto me tiene que dar un 4. ¿Ok? Pero yo lo puedo hacer con su equivalencia, que es c por igual a 2, que es lo mismo, ¿no? Me está multiplicando el 2 por el 2. Si le seguimos multiplicando también, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que me va a dar un 8. ¿Por qué? Aquí era 4 y 4 por 2 es 8. ¿Ok? Y también tenemos la división. Por ejemplo, una variable 20. Y hacemos esto. 20, perdón, d dividido para 2. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar esto? Bueno, me va a dar un valor de 10, ¿verdad? Y yo lo puedo hacer equivalente a su decremento, pero dividiendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver que me da exactamente lo mismo. Entonces, estos son los operadores de incremento y decremento. Son muy útiles. Simplemente es agregar el símbolo de la operación matemática con el igual. ¿Ok? Y es equivalente a esto que vemos aquí, ¿no? Como lo expliqué. Entonces, estos de aquí son los operadores en Python. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias.